Valga, ¿cómo estás? Muy bien, Todo bien, todo bien, todo bien. Tanto tiempo. bueno. ¿Tú te acuerdas cómo nos conocimos? Sí, nos conocimos para el huracán María. Eso es así. Algo muy curioso y en época de tanta de esa necesidad. Ujú. Los dos estábamos esperando para comer en Una cadena de una restaurante, cadena no de va a dar pauta a restaurante, nadie. restaurante, Ajá, y la opción para comer era una mesa de cuatro, correcto. ¿no? Y estábamos ambos acompañados. Y nos miramos y dijimos, pues, no hay problema. Vamos, nos Compartimos, sentamos. claro. Nos sentamos sin conocernos prácticamente, nos conocimos allí y nos quedamos hablando y compartimos la comida y se desarrolló una buena relación en ese momento. ¿Verdad? Y qué bueno que lo cuentas y que diste todo el detalle. Porque lo contradictorio en tiempos como ahora es que no se hubiese dado el caso. Era como que, no, espérate, ellos andan allá, nosotros acá, por esto del COVID, o sea, no podemos compartir la mesa, no nos conocemos, ahora uno está en esa. O sea, en ese momento era todo lo opuesto. Los puertorriqueños nos unimos más que nunca y es como que tú necesitas algo, yo no te conozco, toma, te veo la fila de la gasolina, eso mismo, compartimos la mesa, me coges hasta poquita de comida, de agua, toma. Y ahora es todo lo contrario, ¿no? Sí, Por esto. es que también las circunstancias y el puertorriqueño solidario y Sí. tenemos esa puertorriqueñidad dentro que nos facilita esa humanidad, ¿no? Y esa facilidad de hasta comunicarnos y expresarnos, ¿no? Claro. Es así. No, cuando uno llega a un sitio y uno quiere darle un abrazo, un saludo a todo el mundo y es como que te das cuenta que hay COVID y te echas para atrás. Ah, Es difícil, ahora- como puertorriqueño es difícil. No, puertorriqueño es difícil, sí, ahora es totalmente lo contrario, ahora nuestro estilo de vida cambió Ujú. por un virus, ¿no? Que nos ha atacado Ujú. seriamente a la población humana en su totalidad, porque nosotros en Puerto Rico no hemos sido los únicos afectados, Claro. ha sido mundialmente. Y ahora pues se toman más medidas, tenemos distanciamiento social, ya no se da la mano, ahora si acaso lo máximo se da el puño, ¿no? Se Se da el anda con puño. mascarilla todo el tiempo como prevención y se le recomienda a todo el mundo que lo haga, que ande con mascarilla en lo que llegamos a situaciones más estables en cuanto a este virus se refiere. Sí, Y son situaciones que contrastan, ¿no? Tenemos el contraste del distanciamiento social ahora versus cuando María, que era de unión a los puertorriqueños. Un familiar, unión de entre Que a pesar de vecinos. todo, ahora con el virus no es que no esté su unión, es que ha tenido que cambiar nuestro estilo de vida. Y al cambiar ese estilo de vida, pues es que ha traído parte de esa separación, ese distanciamiento social. Sí. ¿No? Pero yo entiendo que aún el puertorriqueño sigue teniendo y sigue siendo del mismo corazón. sí, eso no ha cambiado, eso no ha cambiado. Bueno, José, cuéntanos. ¿Por qué tú estás aquí? ¿Por qué tú estás aquí? ¿Por qué estás aquí? Todo el mundo quiere Wow. saber, porque en las redes te hemos vendido como lo que eres y la gente quiere eso. ¿Cómo es? ¿Qué es José? El gurú del cannabis. Bueno, así. Tú tienes que llevar esa poda aquí, el gurú del cannabis. Me bautizaron. Te bautizamos, así. claro, No. claro. Es correcto, me bautizaron así ustedes. ¿No? No, pero que esto del cannabis es, y hay que ser honesto, cubre muchos campos. Okay. Pero parte todo de una planta, ¿no? Y parte de la planta Cannabis sativa L. ¿No? Esto básicamente no, esto es la especie Cannabis sativa L con las subespecies de marihuana, que es lo que se conoce en Puerto Rico como cannabis medicinal, cáñamo y rudialis. Okay. ¿No? Vamos a hablar un poquitito de ella, ¿no? El cannabis medicinal sabemos que es con un alto contenido de THC, ¿no? Como peculiaridad. Y el cáñamo es una subespecie de la cannabis sativa L
que como una de sus peculiaridades es que tiene varios usos, entre ellos prolifera más la molécula del CBD como cannabinoide principal y es utilizado también por fibra, todo es dependiendo la especie o cepa que escojas para sembrar. La rudialis es una cepa, para que sepan, de cáñamo que fue llevada a Polonia para descontaminar unos terrenos, básicamente. Y allá, por las condiciones que se tienen de fotoperiodo, pues esto es una planta dioica, ya mismo le voy a explicar lo que es, y responde a fotoperiodo. Y dado ese fotoperiodo, floreció todo momento. Y esa genética y esa planta, en la actualidad, para lo que sirve es para genética, porque pues fue sacada de allí, fue descontaminada para poderlo utilizar. Esa planta comúnmente es mayormente alta y rica en CBD, pero sus producciones son raquíticas, por utilizar un nombre común, ¿no? Son bien mermas. Y básicamente tú, para tener la misma producción de cáñamo o de marihuana en Rudialis, básicamente es un 3-1. O sea que no es costo efectivo. Pero sí tiene un valor dentro de la industria, que es genético, porque acorta el proceso de floración, ¿no? Y lo lleva de lo normal que se conoce de un proceso de floración, por hablar de un número, ¿no? Normal, o de un tiempo normal de 60 días, 70 días, pues esto lo podría reducir a unos 45 días de floración. Por ende, lo rico de esa planta o esa subespecie Rudialis en el aspecto genético, en cruces genéticos. Que después es lo que hemos tenido de allí, después lo que hemos tenido y que lo que conocemos es los distintos cruces que han habido entre todas estas cepas, ¿no? Que son rangos y hibridizaciones que han ocurrido, y las industrias las conoce en el cannabis medicinal como índicas y sativas, y gracias al descubrimiento del genoma del 2000 en el 2011, que hace la diferencia de lo que es la marihuana y el cáñamo, pues se separa y se queda como una subespecie de cáñamo con sus propias cepas y rangos. Y la Rudialis, pues ya sabemos cuál es su valor realmente genético, que no es más tanto de producción como las otras. Llegó. Para los que no saben, porque sé que mucha gente no sabe, la diferencia entre la índica y la sativa, ¿cuál es? Mira, básicamente la índica es una especie de la planta que es más pequeña, tienen en su crecimiento más pequeño, en su espacio internodular. Espacio internodular, como me refiero, es el espacio entre en el tallo, el espacio entre la rama y rama, básicamente. Por eso lo hace más corta, sus hojas son más anchas, ¿no? Y más angostas. Y en cuanto a su psicoactividad, es una planta que es alta en THC, y el efecto que causa es de relajación. Mucha gente lo asocia al couch-like effect, al efecto relajante que te tiras en el couch, te tiras para atrás tal vez a relajarte y ver una película, pero también está asociado a tratar condiciones de dolor también. Es el cauchifete, en otras palabras, es la mamona. La mamona. Exacto, otra palabra. Y para lenguaje de sonrisa yegua, pues la mamona. Ajá, exacto. Entonces, a traducir todo. Traducirlo todo correctamente. Y el efecto que causa es el arrebato. Es arrebato, pero también la sativa causa arrebato. Lo que pasa es que es un efecto psicoactivo diferente. Ok. ¿No? Tal vez un efecto psicoactivo, es un efecto psicoactivo más energizante. O sea, es una planta que está dirigida más por el día, ¿no? A energizar, y viene o está más en una planta en cuanto físicamente mucho más alta, puede crecer hasta 20 pies. Sus hojas son finas, pueden tender a ser finas y delgadas, alargadas, que cuando tú la comparas con la planta de cáñamo, tiene mucha similitud. Es por eso que se podría presumir o establecer
que la planta sativa viene de algún momento de la planta del cáñamo, que fue manipulada y llevada a alto contenido de THC. Okay. ¿No? Que era la definición de la sativa, es cuando te pones venteado. Sí, cuando Es el efecto de venteado, traducción, cuando estás venteado, activa. estás lucido. Y otra pregunta que te quiero hacer rapidito, ya que estamos tocando esto, ¿por qué? Sé que mucha gente también tiene que tener esta duda, ¿por qué yo puedo comprar productos con CBD en un puesto de gasolina? Puedo comprarme un refresco, que la otra vez me lo compré, un refresco de China con CBD, Y bebidas energizantes. que me costó 4 pesos, el refresco más caro del mundo. ¡Contra! Y No con THC. la diferencia con el THC, que obviamente tienes que tener la licencia y ir a comprar directamente a, Pues a mira, un dispensario. la pregunta yo te la voy a contestar, te la voy a contestar, ¿no? Pero recuerda, yo no soy abogado, yo soy científico. Debemos haber empezado por mi background, ¿no? Claro, ¿No? Que es uno claro. ya más científico. Y es científico, soy biólogo de profesión, ¿no? Con otras especialidades, pero es científico y no soy abogado. Ujú. No quiero hacer esa aclaración. Claro. Sí, sí, ¿no? no. Pero sí te puedo dirigir y contestar un poco la pregunta, ¿no? Lo que sucede es que en el 2018 se firma a nivel federal la legislación del Farm Bill 2018, que la gran mayoría de las personas la conocen o es comúnmente conocida y fue comúnmente conocido aquí en Puerto Rico por la legislación federal que prohíbe la pelea de gallo. Ok. Pues esa misma legislación, en la sección 10.113 en adelante, te habla del cannabis y te habla del cáñamo, ¿no? Y te establece un proceso de permiso. Pero antes de hablar de ese proceso que establece dentro del Farm Bill, más importante es que ya les mencioné que se descubrió el genoma, se hizo el descubrimiento del genoma en 2011, Ujú. donde se hace la separación de lo que es básicamente marihuana a cáñamo, ¿no? El que esté confundido con lo que es cáñamo, lo he escuchado también comúnmente como hemp. O sea que hemp en inglés, Claro. cáñamo en español, ¿no? Pues hay una subsección debajo de esa sección 10.113, ¿no? Y realmente esa sección lo que hace es que activa el Agricultural Marketing Act, ¿no? Específicamente en el inciso 297A te establece que toda parte de la planta, hoja, semilla, isómero, sale, extractos, con un porcentaje no mayor de 0.3% in a weight dry basis, ya mismo establecemos lo que es in a dry weight basis, ¿no? Se considera de ese momento que se firma la legislación hacia adelante como cáñamo. Por eso es que tú ves productos, puedes ver productos de cáñamo, pero esa es lo que lo define. Pero ¿por qué puedes ver esos productos y que se los traen de otro sitio? Porque esa legislación, ¿no?, más adelante enmienda la ley de comercio interestatal y permite que se comercialicen estos productos entre jurisdicciones siempre y cuando cumplas con el requisito principal establecido en la 297A, que ¿cuál es? El porcentaje de THC. Ese 0.3. ¿no? Okay. Al igual que se enmienda la ley de sustancias controladas en ese documento y se desclasifica el cáñamo porque la cannabis sativa L es se considera una clasificación 1 hasta ese momento, categoría 1, que irónicamente quiere decir que no tiene ningún tipo de uso medicinal, cuando sabemos ciertos beneficios que tiene la planta, ¿no? Y que tiene la planta. Por eso que además fuma mucho. Aquí la jurisdicción de Puerto Rico tengo que aclarar que no se No se puede puede fumar, fumar. se tiene Ah, que ¿verdad? vaporizar. Yo la vaporizo. Es Tiene verdad. que vaporizar. Sí. ¿no? Tienes que aprender a hablar, si no, no puedes estar aquí. Pero de eso vamos a hablar ya mismo, que te voy La a aclaración, aclarar, la aclaración. te voy a aclarar de eso ya mismo porque con el cáñamo hay un problema con eso, De reciente. verdad. Sí, le voy a explicar ahora, todavía no he terminado. Estamos hablando que ese documento enmienda también la ley de sustancias controladas y dice que
y desclasifica el cáñamo conforme a la 297A, que sea toda sustancia, producto, Inadray White Base es un producto final terminado o un producto seco ya, ya de estado seco ya terminada la producción, ya listo para consumir, ¿no? Que tenga 0.3% de THC. Por ende, toda planta de cannabis sativa L con 0.3% de THC es cáñamo y es considerado un commodity dentro de ese Farm Bill. No obstante, no deja de ser un aspecto regulado. Y tiene dos opciones. De una opción de dar y que se hicieran los state plans para Puerto Rico, o sea, los state plans para los distintos estados, y ya Puerto Rico tiene un state plan aprobado. Y también da la puerta para que obtengan el permiso a través del USDA mediante el Interim Final Rule, que el Interim Final Rule es un documento que básicamente interpreta cómo es que se va a regir o se va a hacer o se va a establecer las condiciones del Farm Bill 2018 de la 10.113. Ese Interim Final Rule estuvo hasta el 8 de octubre otra vez abierto para comentarios. De este año. Lo volvieron a abrir para unos temas en particular, entre ellos las pruebas de laboratorio. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes el cannabinoide, y vamos a hablar un poquito de cannabinoide, voy a hablar un poquito más específico de un cannabinoide, vamos a hablar del cannabinoide THC. El cannabinoide THC es el cannabinoide más inestable, o sea, es la molécula más inestable, ¿no? Ella te puede cambiar de THC a THC delta 8, como también te puede cambiar a CBN. La DEA muestra preocupación por esos cambios y más bien por el THC delta 8, que lo consideran un mild psychoactive, ¿no? Un psicoactivo de suficiencia mediana, pero no deja de ser un componente psicoactivo, y ellos emiten un interim final rule, un interim rule también, que rige. Y se tienen las pruebas para cáñamo, por eso se tienen que hacer del total de cannabinoides. Del total de THC, del total de cannabinoides, no, total de cannabinoides es el perfil, no. La prueba para cumplir con el 0.3 de THC, pues se le hace del total de cannabinoides. Y ahí entra el proceso de deoxicarbolización también, por si acaso existe THCV. THCV se deoxicarboliza y se convierte en THC psicoactivo. Por ende, la prueba de laboratorio que se hace para cáñamo incluye total cannabis, o sea, la totalidad de THC, total THC, o sea, la totalidad de THC. Y tiene que mantenerse esa totalidad de THC en 0.3%. Pero el Interim Final Rule también reconoce el MIU factor, que ese es el error que tienen los equipos que hacen estas pruebas. Y te utiliza de ejemplo un 0.06% de error. Por ende, tú tienes una prueba de laboratorio que te podría arrojar 3.1, 3.2, pues por ende, para todos los efectos no te pasa, pero si le aplicas el factor de error, pues se arregla. Ya no se arregla, sino por el factor matemático, ¿no? Ya tendría menos del 0.3. Ahora que mencionaste cáñamo, me acordé que es un dato que tienes que darte la pata en el pecho. Tienes que decirlo. En cuanto al cultivo de cáñamo, todavía que no habíamos terminado, estábamos con la pregunta de él, de por qué es que la encuentran. Una vez se enmienda esto, y se aclaran estos particulares, ¿no? Desde el 2008, y se vienen aclarando estos Interim Final Rules, ¿no? Y Puerto Rico tiene ya su State Plan, y es aplicado por la oficina de la ULIC, asignada al Departamento de Agricultura. O sea, que ya Puerto Rico tiene su State Plan, pero previo a su State Plan, el Departamento de Agricultura hizo un gran esfuerzo, ¿no? Junto con sus funcionarios, entre ellos el señor Irving Rodríguez,
si no me equivoco su nombre completo, su nombre, hicieron un gran esfuerzo para viabilizar esta industria de cáñamo y hacen un documento administrativo que viabiliza las licencias de cáñamo investigativas. Pues dentro de esas licencias de cáñamo investigativas, pues yo logré obtener unas de ellas, hice un acuerdo con unos agricultores y si no fui el primero, de los primeros en cultivar el cáñamo en Puerto Rico y que se diera. Y en específico, una de las cepas pues, pasó la prueba del 0.3% de THC por cromatografía aquí en Puerto Rico, ¿no? Y se hizo en invernadero. El experimento allí duró un año, se acabó el 8 de agosto. Y yo pues me muevo hacia mi otra licencia de cáñamo que se está construyendo y se está haciendo los invernaderos para comenzar la operación, que esperamos que se comience la operación ya en los próximos 30 días, Dios mediante. Pero en esa operación fue bien importante esa primera operación porque fue una finca multicultivos, el cual el cáñamo estuvo expuesto a todas las plagas que se ocurrían allí. Ocurren o que podrían estar expuestos. O sea que ya sabemos más o menos a lo que puede estar propenso y cómo tal vez tratar cierto tipo de plagas que le dan que le podrían dar o le dan a este cultivo ahora que se está haciendo aquí en Puerto Rico. Perdóname. ¿De dónde nace ese interés de sembrar? No solamente cáñamo, pero ¿de dónde sale ese interés de aprender la siembra? El cultivo. Mío. Sí. Ajá. Mío. De experiencia muy joven, yo creo que de universidad, yo padecía de una condición crónica de sinusitis y solía tener problemas para dormir y me daba como brincaba por la noche, me despertaba. Diablo. Tuve una experiencia con la cannabis sativa, ¿no? La marihuana como se conocía en aquel tiempo. Y mira que tuve que reconocer una gran mejoría. La sinusitis crónica se acabó completamente. Wow. ¿No? Y mis problemas de dormir terminaron. Apnea del sueño, no dormía, o sea, ¿qué era? No, con el tiempo, pues uno va al médico y demás, como quiera, ¿no? Sí. Y se descubrió que es un tipo de epilepsia leve. Según yo no soy médico, hago también el disclosure, la notificación de lo que dice el médico. Pero sí funcionó muy efectivamente en mí el cannabis. De ahí siempre ha surgido una curiosidad, la relajación en cuanto al cannabis, que nada ha tenido que ver con el intelecto. Y así sucesivamente me llevó hasta el estado de California. Ya. A través de los años, me llevó hasta el estado de California, donde tuve la oportunidad de ver mucho más de esta industria. Verlo a niveles industriales, de negocio también. Verlo del punto de negocio, verlo del punto de vista médico también. Tuve la oportunidad de certificarme como médico paciente en el estado de California, que me dio unas ventajas de autocultivo, ¿no? Y de experimentación. Para el 2014-2015, ¿no? Ya estaba licenciado. Comparado con ahora, bien difícil, ¿verdad? Como el proceso, la licencia. No, el proceso aquí en Puerto Rico es realmente sencillo, ¿no? Yo estoy hablando de cuando llego a California, el proceso pues todavía sigue siendo medicinal, tienes que tener una condición y sí, la condición fue demostrada, ¿no? El médico que me certifica se llama Frank D'Ambrosio. Frank D'Ambrosio, los que tengan Netflix pueden verlo hablar en la serie Life 420. Life 420.
hicimos una excelente relación y de ahí es que yo comienzo a ver más esto de un punto de vista médico de verdad. Ya. Ok. Y comienzo a establecer correlaciones de cepas particulares con efectos, con distintos tipos de efectos. Ok. Y se tiene mayor experiencia. Luego de allí me traslado y sigo ganando experiencia. Llego hasta el estado de Oregon, donde allí con unas muy buenas personas aprendo sobre procesos de extracciones, procesos de extracción de cannabis. Y ahí básicamente aprendo el proceso de extracción, o me entreno en el proceso de extracción supercrítica, la extracción de CO2 supercrítica, ¿no? Una extracción básicamente en frío, ¿no? Se hace en frío, se congela el Weser, ¿no? Con el CO2 y se saca un crudo que se procesa y se lleva a los aceites que conocemos o a las materias primas de aceite, las materias primas para llevarlo a los comestibles, los distintos productos, ¿no? Otro tipo de método de extracción, ¿no? Existen varios. Existe la extracción en etanol, existe la extracción de butano y propano, que ese tipo de extracción fue bien regulada en el estado de California porque tiende a tener problemas de combustión, con explotar, ¿no? Sí, Y ya se han establecido unas cámaras para ese tipo de instrumentación. Pero básicamente lo que hace es que utiliza el butano para hacer el proceso y la molécula de propano para reducir esa molécula, la otra molécula, para volver a introducirla en el tanque y hacer la recirculación. Okay. Y al igual que existe también la forma de extracción de hash y distintos tipos de métodos de extracción, si nos quedamos hablando aquí de los distintos métodos de extracción, no terminamos. ¿no? La pues cada día el ser humano más creativo, y yo aprovecho y lo invito a que siga siendo creativo. Okay. Pero básicamente yo ver el efecto que causó, contestando tu pregunta directamente, viendo el efecto que causó en mí, pues que he podido asociarlo más, los he asociado a esto de las condiciones. Hay que entender también que el cannabis medicinal, o la marihuana medicinal, no es una varita mágica, no. Sí, que te va a quitar todo ahora. Ni que te va a quitar todo ahora, no. Es él te ayuda a tu condición médica. O sea, él al final del día lo que te da es calidad de vida. ¿No? Lo que da el cannabis medicinal es calidad de vida. Sí ha tenido éxito en ciertas condiciones, pero como todo se tiene que seguir haciendo muchos estudios, porque esta planta es la planta que más capacidad tiene de mutar. Ya les di el ejemplo de lo que sucede con el THC, ¿no? Con los cannabinoides. Al igual que existe el cannabinoide CBD, que está altamente, se han hecho cruces y está asociado más al cáñamo que a la misma marihuana. Y esa molécula de CBD es también bien importante, ¿no? Esa molécula de CBD, no sé si sabían que el gobierno de Estados Unidos posee una patenta sobre ella. Exclusiva. Sí. En el 2003 y el 7 de octubre del 2003 la presentó, ¿no? Y el número de patenta, si tú permites que yo la cite para... Sí, zumba los documentos. ¿No? No estamos hablando por hablar, aquí documentos. Yeah. De la patenta es la 6630-5507 y el gobierno de Estados Unidos la registra como cannabinoids as antioxidant and neuroprotectant. Es del 7 de octubre del 2003. Ahí está. Y surgió de investigaciones por 40 años. ¿No?
Otra cosa interesante aparte del CBD es que, y de esa patente, es que tiene 26 descubrimientos adicionales. Oh, wow. Sobre esto. Esa molécula del CBD, y se fijan, fue el 2003, ¿no? Si eso lo hubiese hecho un ente privado, no hubiésemos tal vez tenido, hubiese sido una farmacéutica X, tal vez no hubiésemos tenido el acceso que tenemos hoy a ella. Pero la hace el gobierno de Estados Unidos, deja vencer su patente, hace el Farm Bill 2014, ya se hizo el descubrimiento de genoma 2011, hace Farm Bill 2014 que empieza a liberalizar la cosa con el cáñamo y a abrir investigaciones para cáñamo. Y 4 años después, en 2018, te lo liberaliza prácticamente completo. Con la restricción del THC. ¿Y qué es eso de un antioxidante and neuroprotectant? Porque funciona como antioxidante, un neuroprotector. Antioxidante, no sé si saben que el cáncer muchas veces se asocia a la degradación celular, a la falta de oxigenación. Pues eso es un antioxidante, ya sirve para oxigenar la célula. Y el neuroprotector, voy a darle un ejemplo, o puedo dar varios, pero voy a dar un ejemplo. En los pacientes que se les da quimioterapia, reciben ese discharge de quimioterapia, el CBD les actúa creando un shield, un protector a la célula buena, y cuando viene el discharge, la descarga, protege la célula buena y mata la célula que tiene que matar mala. Pero lo interesante no es eso, es que si sabemos que es neuroprotector y sirve para eso, ¿no crees que debemos estar haciendo más investigación con el CBD que con el THC? Claro. Y buscar entonces un acarreador donde podamos montar esa molécula de CBD para que haga esa acción a esos pacientes y funcione como un inhibidor y proteja el sistema celular. Wow. O sea que yo escuchándote, tú me has hablado, nos has hablado sobre el cultivo, sobre tu experiencia en la parte médica, el conocimiento que tienes, el conocimiento del cultivo, conocimiento en la parte médica, conocimiento en la parte de negocio. ¿Tú crees que las personas que están en el ambiente, específicamente en Puerto Rico, están así educadas? O sea, generalizando, ¿tú consideras que la gente está tan educada como tú, siendo algo tan importante en todas esas bases? Mira, yo entiendo que la educación es bien importante. Yo no menosprecio a nadie. Yo entiendo que hay mucha gente también con conocimiento en Puerto Rico. Okay. No, yo entiendo que no sería el único. Yo entiendo que nadie es el único en nada, ¿no? Yo te digo, igual que nadie posee todo el conocimiento. No, claro. ¿no? Claro. Tal vez pero sí hay gente médica, que se especializa en unas cosas más que otras, y eso pues lo lleva a tal vez tener un poco más de conocimiento en ciertos aspectos. ¿no? Pero yo estoy seguro que debe haber más gente, y yo mismo he tenido conversaciones con gente que sí tienen conocimiento. Tienen conocimiento, hay especialmente muchos médicos que tienen conocimiento sobre esto y están adquiriendo mayor conocimiento. Yeah. Hay institutos educativos en la industria del cannabis que sacan licencia ante el Departamento de Salud para llevar educaciones. Especialmente yo soy un recurso que utiliza Medical Cannabis Training Institute como conferenciante, no solo para licencias ocupacionales y de cultivo y de la industria del cannabis, sino para también estos cursos especializados que ha creado el instituto, que se han creado para enfermedades o condiciones, cómo ayudan los cannabinoides y dan calidad de vida a enfermedades, o uno que yo ofrezco usualmente, que se llama cannabis versus cannabis medicinal versus cáñamo. Y
realmente no hay nada como tal cosa como cannabis medicinal versus cáñamo, sino son una especie que tiene dos subespecies. Esas son las dos subespecies. Y se establece allí que la molécula de CBD del cannabis medicinal es la misma molécula de CBD de la planta de cáñamo. Es la concentración en que la vamos a encontrar. Para poder ser, entonces, trabajar y ser extraída. Uh-huh. De hecho, yo entiendo ya un poco más allá, que la industria como se conoce ahora, de índicas, sativas, híbridas y híbridas dominantes y sativas dominantes, debe ir cambiando y debe ir poniéndose más científica y establecer que estos son cadenas cannabinoideales con enlaces terpenales, y los terpenos son unas moléculas que también se encuentran dentro de la planta del cannabis, que tienen sus propiedades medicinales también, ¿no? Pues sería más correcto establecer cadenas cannabinoideales con enlaces terpenales para dirigirlos hacia ciertas condiciones en particular. Haciéndote una pregunta, moviendo un poquito al tema del negocio o de la legislación. Sé que, pues, tal vez no es tu expertise, es cultivo, pero conoces mucho, me tienes que conocer mucho de esto. ¿Por qué piensas, por qué piensas que Puerto Rico, en el momento en que lo hizo, por qué piensas que es el momento correcto para dejar que la industria del cannabis medicinal entrara al país? No, según tu experiencia, según tu... O sea, yo creo que lo que me estás haciendo es una pregunta. Sí, por eso, una pregunta, sí. No, yo entiendo que a todo lo contrario, Puerto Rico entró tardísimo. Eso, pero ¿por qué? Esa es la pregunta, que ¿por qué en ese momento? ¿Por qué tardaron tanto? ¿Por qué? Por gobiernos y políticas públicas que se establecieron. Esto se mueve mucho por política. Había mucho, o sea, que existía en aquel entonces mucha resistencia y grupos muy conservadores que tal vez no entendían el tema, o tal vez no existían los profesionales, o no estaban los profesionales que pudieran llevar los mensajes correctos de qué era lo que se estaba trabajando y de qué realmente se trata esto. Esto se trata de darle una calidad de vida a una persona que lo necesita. Había un superintendente que en un momento fue bien vocal con el tema. ¿Cuál era? No me acuerdo. Ahora mismo no recuerdo. Que después el que estuvo después en corrección. Sí, que fue hasta senador. Fue senador después, sí, no me acuerdo, el gordito, barba blanca. El Biboni, no, el Biboni no, a María, no, Me acordaremos, pero no acordaremos, lo tengo en la mente. Oye, y fue de los primeros en hablar. Que se me olvida a mí. Lo busco ahora. No, pero sí, él fue bien enfático en esto y recibió muchas críticas y no le importó y apoyó la industria. Desde un principio. Pero quiero que recuerden que esto se aprueba aquí en Puerto Rico mediante una orden ejecutiva del gobernador Alejandro García Padilla. ¿No? Básicamente, sí. Cuando se presenta la legislación no tuvo los votos, no se creía que tenía los votos y tuvo problemas. Por ende, él actúa conforme a su poder ejecutivo y hace una orden ejecutiva y da paso a la industria. Y se crea su primer reglamento con sus defectos y virtudes. Pero si no hubiese sido así, no se hubiese empezado esto. Claro. Yo tengo una, y sé que no sé si te molesta un poco que diga esto, pero yo siento que la industria comienza un poco con el pie izquierdo en cuestión de regulación, ya que vemos todavía que en la mayoría de los dispensarios, creo que ahora mismo en todos los dispensarios, solamente que si se trajo para generar dinero, para generar ingresos, solamente te cobran en cash. Lo que pasa es que hay unas regulaciones federales, básicamente, que no te dejan hacer transacciones bancarias. O sea, el dinero de cannabis medicinal no puede entrar a la banca
Por eso es que recientemente nos han escuchado que se presenta a nivel federal el Prompt 420, ¿no? Que se llama Tax and Revenue Act for Marihuana. Que pensábamos que iba a bajar el floor en septiembre. Ahora mismo no tengo muchos detalles que ha pasado sobre ese proyecto de ley federal. Pero la intención real de ese proyecto federal es que ese dinero pudiera entrar a la banca. Claro. Y poder generar realmente la intención que se quiere de tener una mayor economía, ¿no? Y por dar un ejemplo, este dinero puede ser depositado en los bancos a tal manera que los bancos puedan tener mayores márgenes prestatarios para que puedan hacer mayor negocio con el ciudadano común. Sí, sí. Ya me acordé, lo tengo aquí. Pero ahora mismo en Puerto Rico, ¿no? Ni en ninguna jurisdicción, ¿no? Se permite depositar el dinero, pero en Puerto Rico existe lo que son las cooperativas y hay una cooperativa que acepta el dinero de cannabis, acepta el depósito del dinero de cannabis reguladamente. Y eso es lo que tenemos ahora mismo, ¿no? Sí, sí, está en los baby steps, esa parte, ese aspecto específico. Pero es un impedimento más que estatal, un impedimento federal. Acuérdate, los bancos son regulados por la FDA, la FDIC, ¿no? No es por legislación estatal. Estoy seguro que si fuera por legislación estatal, uno como el Banco Popular estaría bien deseoso de que todos sus depósitos estuvieran allí de todos sus clientes. No, chistes son. ¿No? Okay. Era Miguel Pereira el nombre, que fue superintendente. Él fue director de puerto y después Miguel Pereira. Superintendente y después de corrección hasta el 2008 y después senador. Senador, después Miguel Pereira, tremenda persona. Fue de los primeros, yo me acuerdo. Tremenda persona. Yo chamaco, él hablando de este tema. Sí, fue de los primeros, correcto. Pero a quien le tenemos que dar las gracias es Alejandro García Padilla, que hace la orden ejecutiva. Ya. Su reglamentación de 2016 con sus defectos y virtudes, pero fue un primer paso para que esto funcionara, para que esto comenzara aquí en Puerto Rico. Y fue lo último que hizo, fue en 2016, fue saliendo. Sí, básicamente. Okay. Pero es que esto fue tema de controversia durante todo ese año y todo ese tiempo. Sí. Sí, no, recuerdo. Yo recuerdo. Y realmente no tuvo los votos para ser aprobada ninguna legislación. Es por eso que el que hace una orden ejecutiva. Y funcionó y da instrucciones como un gobernante hace y administra su política pública. Y de instrucciones del Departamento de Salud de que actúe, hacen un reglamento, se crean las primeras licencias y se comenzó la industria. Claro. Luego ocurre el cambio de gobierno. A final de que él se fuera, cerraron creo que unas partes del dispensario, no recuerdo las razones en estos momentos. Pero cuando hay el cambio de administración, se entiende que la industria era muy joven y se abre nuevamente al público, se hace un nuevo reglamento. Gracias a esta administración tenemos una ley que le da por lo menos un mayor standing, mayor protección a la industria. Y tenemos un reglamento de aplicabilidad del 2018, que es el que se está utilizando ahora. Pero sí tenemos que reconocer, esto es una industria joven en Puerto Rico. Y todavía falta. Todavía faltan muchas más cosas. Todavía. Y en Puerto Rico tenemos muchas oportunidades y Puerto Rico tiene una ventaja sobre otras jurisdicciones que tenemos se goza de la experiencia de la industria farmacéutica. Aquí se enseñaba dirigido a conseguir trabajo en una industria farmacéutica. Ya no tanto es así, ¿no? Pero se tiene ese personal todavía. Ahora están trayéndolas para atrás, ¿verdad? Pero sí, bueno, hay rumores en los últimos meses y mismo creo que el señor presidente Trump se ha expresado sobre eso, de volver a traer la industria farmacéutica para Puerto Rico, que no estaría nada mal. No, claro que no. Necesitamos refuerzos económicos. Sí, que muevan, y la fuerza laboral, o sea, que sea de aquí. Y la gente necesita empleo. Necesita trabajo, claro. Necesita empleo. Sí. Claro. Porque ahora mismo, yo no tengo nada en contra con la inversión extranjera,
pero está llegando mucha inversión extranjera por los beneficios de la Ley 20 y los incentivos contributivos, que entiendo en cierto modo que es hasta injusto cuando tú lo comparas con el inversionista y el comerciante puertorriqueño que quiere echar para adelante un negocio, o un inversionista puertorriqueño, ¿no? Que tiene que luchar con una serie de aspectos contributivos que estos inversionistas, por el mero hecho de traer el capital extranjero, no tienen que cumplir. Sí. Pues lo voy a decir yo, pues hay que contribuir al negocio de cannabis medicinal local. Sí, local. Local. Sí. Local, dejen de comprar afuera. Local. Y todavía esto está empezando. Miren, aquí viene una compañía colombiana que se llama Colombia Care, ¿no? ¿De cannabis medicinal? De cannabis medicinal. Y creo que no duró 6, 8 meses. Pero qué atrevido, ¿cómo va a venir a meterse en el negocio nosotros? Y a la hora de cultivar. No, pero puede venir cualquiera, como yo fui a California, ¿no? Claro. Yo no tuve ningún tipo de problema, Sí, como sí, cualquier otra persona, ¿no? Después que cumplas con los requisitos claro, dentro de esa claro. jurisdicción, por eso que te digo, yo no tengo problema, ni debe haber ningún tipo de problema de traer, de que se traiga inversión extranjera, pero debe ser algo equitativo y darle Ya. el beneficio también al local. No ponérsela más fácil a ellos. Que es Exacto. lo que es el modelo que tenemos, lamentablemente. En esa y en todas las industrias. Le iba a preguntar, ¿por qué nos dijo que en el suroeste de Puerto Rico es donde mejor se da Cultivo. el cultivo El cultivo de caña. de cáñamo? De caña. Sí, porque el de cannabis medicinal se da generalmente indoor. Indoor. Ahora es que va a empezar a darse outdoor. Ok. Ujú. ¿No? Y volvemos al sur, ¿no? ¿Y por qué el le voy a suroeste? explicar- le voy a explicar al sur. ¿Le Zumba. voy a explicar? Porque es más seco. Ujú. Y los terrenos tienen mejor drenaje también. Puedes controlar mayor el factor de humedad de la finca, es lo que llaman fincas más calientes. Ujú. Por ende, tú tienes una planta que con humedad le puede dar hongo fácilmente. Esto, obviamente no la puedes llevar al centro de la isla, a menos que no tengas una infraestructura, Claro. ¿no? Por ende, si la vamos a llevar a suelo, pues es más fácil, o es más fácil no, sino el sitio apropiado que se ha demostrado hasta ahora, ¿no? El área sur-suroeste por sus condiciones climáticas, que las puedes controlar mejor, y el efecto de la lluvia y demás. Y cuando lleven el THC, el cannabis medicinal outdoor, ¿cuál sería un buen ambiente para ese Mira, cultivo? yo no recomiendo, la planta de cannabis medicinal es mucho más débil al cáñamo. El cáñamo que está aún adaptando a Puerto Rico, quiero que lo sepan. O sea, en el caso de nosotros tenemos una licencia de investigación, ¿no? Y se convirtió en una licencia comercial. Pero eso no quiere decir que aún deje de ser un proceso investigativo en todo momento, porque en Puerto Rico aún no tenemos una genética estable como tal. Es por eso que se aprueba y también está desde el Farm Bill, el Interim Final Rule, el State Plan de Puerto Rico también muy responsablemente, ¿no? Establece las pruebas de laboratorio y establece mucho más, establece los inspectores de la OLIC, que son los que vienen a responsables a coger ese muestreo, a inspeccionar y a que a ese agricultor cumpla con esas restricciones y con eso. Y tome muestras aleatorias para poder saber si están cumpliendo o no, porque después que tú pasas de cierto porcentaje, porque tú pasas de la planta a 0.5%, ya se convierte, y el Interim Final Rule lo convierte en una acción negligente. Sí. Sí, yo creo que no dijiste ahorita. Yo quería, lo tengo en mi Y quiero mente. dejar claro, ¿no? Ah. Aunque son plantas, y le hablé de una especie y las subespecies, ¿no? Son plantas que podrían considerarse similares, y aunque tienen sus características tanto físicas como químicas diferentes, ¿no? En Puerto Rico se regulan por agencias también diferentes. El cannabis medicinal es regulado por el Departamento de Salud, Oficina de Cannabis Medicinal, y la siembra y cultivo de cáñamo
es regulado por el Departamento de Agricultura, oficina de OLIC. Son dos agencias totalmente diferentes. Bello. Yo quería que tú nos llevaras a tu experiencia en el campo ambiental. Pues yo entiendo que tiene mucha influencia en todo lo que... Porque eso fue mucho antes, ¿verdad? De Fue trabajar mucho antes. con el cáñamo. Antes de trabajar con todo esto de lo que es el cannabis y incursionar en el cannabis, yo vengo del grupo ambiental, ¿no? De ver casos ambientales, ¿no? Mis primeros pasos o opiniones en esto fue en el Departamento de Recursos Naturales para allá, para el 2002, 2003, mucho tiempo atrás, ¿no? Trabajé allí con excelentes personas, que aún aprecio mucho. Y trabajé en una unidad que se llamaba Consultas y Endosos en aquel entonces, que luego pasó a ser la Secretaría Auxiliar de Permisos de Recursos Naturales, que actualmente se conoce así. Y eso me dio una experiencia, y una experiencia en este campo ambiental mucho más allá del punto de vista de un biólogo con algún tipo de subespecialidad o ciencia adicional. Y me abrió los ojos en el punto de vista reglamentario ambiental de Puerto Rico. Y gano una experiencia en ese aspecto ambiental reglamentario. Desde la perspectiva del Departamento de Recursos Naturales, que tiene una política pública en aquel entonces diferente a la de la Junta de Calidad Ambiental, a su vez diferente a la de la Junta de Planificación, y sucesivamente. Ahora no, ahora está en una sombrilla. Están todos consolidados. Que están consolidados básicamente que debajo de Recursos Naturales, porque si hay una agencia que es de rango constitucional es el Departamento de Recursos Naturales. Y yo empiezo allí en esa unidad como biólogo, como inspector, y evaluando proyectos de desarrollo, evaluando documentos ambientales, lo que son las evaluaciones ambientales y las declaraciones de impacto ambiental, y atendiendo esos casos. Luego soy promovido a una posición gerencial como asistente del secretario para atender asuntos de permisología realmente por los cambios que se iban a hacer en la agencia. Eso es, aquí se puede sembrar, aquí no. No. Estamos hablando de recursos naturales. Bueno, recursos naturales, no. Recursos naturales tiene la facultad de comentar, endosar o no endosar, o como se llama, de comentar, pues, de comentarios, documentos ambientales y distintos tipos de procesos. También regula las franquicias de agua, regula los cortes de árboles, desperdicios que hay ahora, estaba también en ese entonces, sí, estaba a la autoridad de desperdicios sólidos, ya estaba dentro de la sombrilla de recursos naturales. Posteriormente entra ya para la administración de Galán Quercado, Daniel Galán Quercado, que le envío muchos saludos. Ya entra dentro de la sombrilla de Parques Nacionales, ¿no? Pero mientras yo estuve en Recursos Naturales, que fue en el año el año de 2002 al 2003, 2004, ¿no? Se logró hacer reglamentación de vida silvestre para Puerto Rico, pues teníamos una ley que podía ser aplicada a media, pero no teníamos una reglamentación. Y se crearon 2 reglamentos para aplicar, y dentro de esos reglamentos se regula hasta la caza, pues Recursos Naturales regula la caza. Aquí en Puerto Rico se caza y se cazan palomas, y Recursos Naturales es el encargado de dar ese permiso y establecer esa vigilancia. O sea, antes estaba el garete y en ese momento era como... No, siempre estaba organizado. Lo que hicimos fue básicamente organizarlo más y tener un conjunto para que se unieran esfuerzos, ¿no? Claro. Y tener más recursos, tuvieran más recursos, era una de las intenciones, y algo que haría cualquier administrador cuando ve una agencia regada, ¿no? Tener todo en orden, sí, poner orden. Y ponerlo funcional, porque tú tienes una estructura desde la década milenaria, no viene mal que le hagas un cambio temperado
a los tiempos. Claro. Como debe hacerse en todo, en muchas leyes y que sigan enmendándose porque o sea, siguen pasando los años y los cambios ameritan enmiendas, regulaciones. De hecho, yo voy a hacer una cita, el mismo Muñoz establece en el libro Mis Memorias, no son mías, son las memorias de él, que el libro se llama Mis Memorias, ¿no? Básicamente. Una aclaración. Sí, sí. Básicamente sus últimas partes establece que nos ha dejado aquí el Estado Libre Asociado, ¿no? para que las generaciones venideras, el futuro, lo atemperara a sus necesidades de futuro. Básicamente. Eso es lo que nos quiere decir. O sea, que reconoce que el Estado Libre Asociado no es perfecto, pero es una solución atemperada a esa época. Tal vez lo que tenemos que hacer es evaluarlo y ver si se sigue atemperando nuestra época. Ya. Claro. Pasan muchos años. Bueno, una reflexión que quieras traer, Luis, sobre el estado del canal. Una reflexión que quieras traer sobre lo que le falta a esta industria ahora mismo. Le falta mucha ciencia, mucha investigación, mucha ciencia. Solamente hay 2 licencias de investigación. ¿En Puerto Rico? En Puerto Rico, ¿no? Yo tengo una firmada con el Material Characterization Center de la Universidad de Puerto Rico, del Laboratorio Celular Molecular de la Universidad de Puerto Rico, pero he aplicado solamente la parte de cáñamo por la licencia de investigación que se tenía. Ahora, para yo seguir aplicándola, tengo que sacar una licencia investigativa para que mache con esa propuesta, ¿no? No he podido tocar el cannabis medicinal aún aquí en Puerto Rico, pero ya yo vengo de investigaciones previas en el estado de California, y lo que hice fue que básicamente se transfirieron. Claro. Pero fue aquí a Puerto Rico porque yo creo que uno debe crear para su país. No debe irse a otro sitio a crear para que entonces ellos o otro lugar se coja el crédito. Pasa como pasa en muchas ocasiones, que el puertorriqueño no brilla en su propia casa, brilla en la casa de otro. Eso no debe ser así. Ya. Sí. Cerramos. Sí. Y si me permite, antes de cerrar, Claro. como yo soy científico, Tumba. más científico que otra cosa, y quiero cerrar con algo para todo el mundo, ¿no? Albert Einstein decía que el conocimiento era limitado, que la imaginación era más importante que el conocimiento, que con la imaginación encirculamos y le damos la vuelta al mundo. Yo, José Vargas, le añado las palabras del señor Einstein, y no me quiero poner en sus zapatos, me queda muy grande. Pero a su vez también hago invitación a que toda persona desarrolle su imaginación. Porque el desarrollar tu imaginación, el desarrollar la imaginación y hacer tu imaginación realidad, es el conocimiento de nuestras próximas generaciones. Es el futuro. Chulo. Bello. No hay mejor manera de celebrar esas palabras que con un cielito lindo. ¡Ah! ¡Excelente! Mira, traemos cielito lindo para despedir este programa. Bueno, nos trajo uno de nuestros fanáticos, que es Miguel Bermúdez. ¡Qué bueno! Claro. Sí, él hizo. ¡Qué bueno, qué bueno! Aquí tenemos uno. La producción, nuestro productor Brian. ¡Qué bueno! Yo le agradezco la invitación, de verdad, y fue un honor estar aquí entre ustedes. Programa que yo lo catalogo como de social, ¿no? Y como vieron, hay mucho que hablar todavía del cannabis y sus componentes. Y por eso yo les invito a todo el mundo a buscar y se instruya cada día más, para que pueda saber. Bello. Cuídate. Sonrisa yegua. Gracias a todos. Vamos. Buenas noches.